Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Un saludo muy especial de Pascua, de feliz resurrección a todos nuestros oyentes. Comenzamos Al Día con la Iglesia Radio, luego de pasar esta semana que nos ha llenado el corazón, que nos ha renovado y nos ha permitido experimentar una vez más el misterio de la Semana Mayor, pero que nos quedamos con este sentimiento de Pascua en el corazón. Así que bienvenidos Al Día con la Iglesia Radio, este espacio que nos encanta compartir y disfrutar para crecer como iglesia, crecer nuestra fe alrededor de conversaciones que ponen daticos, que permiten que sigamos siendo cristianos que se sienten construidos a partir de la escritura, de nuestras tradiciones, de todo lo que acontece en nuestra vida. Así que bienvenidos, yo como siempre muy bien acompañada. Eni, ¿cómo estás? Hola Vale, qué gusto saludarte en este programa que nos trae la alegría, que nos trae la esperanza, que nos trae ese encuentro con el resucitado. Qué lindo podernos encontrar con esta alegría en el corazón, en este programa que esperamos obviamente ustedes escuchen, disfruten, también al igual que nosotros aprendan como siempre lo queremos en este espacio y juntos, como bien lo dijo Vale, pues sigamos construyendo esta que es nuestra iglesia y podamos seguir fortaleciendo nuestra fe, que es precisamente lo que buscamos siempre en estos espacios en los que nos encontramos. Así es, hoy tenemos entonces un programa de Pascua, un programa que busca conectarnos con esto que hemos estado hablando. Y antes de comenzar, como siempre nos gusta escuchar a Monseñor Ricardo, que nos regala con sus palabras, con sus expresiones, un poco sobre hacia dónde vamos, y nos ha dejado un mensaje de Pascua precioso para este momento, así que los invitamos a escuchar. Hemos llegado al domingo de Pascua. El Señor ha resucitado. Aleluya. Esto no es un acontecimiento del pasado. Cristo está vivo. Cristo está en medio de nosotros. Esto no es un acontecimiento que le perteneció solo a Él. Nosotros estamos resucitando con Él. Queridos hermanos y hermanas, entremos en el movimiento de la vida que inaugura la resurrección del Señor. No podemos estar muertos por el pecado. No podemos dejar que nos mate el odio. No hay que permitir que el egoísmo y la envidia y la soberbia y la codicia nos destruyan la vida. Es hora de estar vivos, de entrar en el movimiento de la vida, de ser hombres y mujeres resucitados con Cristo. Hay esperanza en nuestra existencia, hay esperanza en nuestra sociedad, hay esperanza en la historia. El movimiento de la resurrección nos impulsa a todos hacia una realidad futura y dichosa. El mal no vence, la muerte no vence, vence Dios, vence el bien, vence la vida. Por eso, felices Pascuas de resurrección para todos. Cristo ha resucitado. Aleluya. Bueno, con estas palabras de felicidad, con estas palabras que nos invitan de nuevo a encontrar la esperanza, a encontrar la alegría en nuestra vida, a encontrar el sentido de nuestra existencia, en esa alegría de Jesús resucitado, nos encontramos entonces en este espacio para hablar precisamente de esto, de la Pascua, de la alegría, de la resurrección, para adentrarnos un poco en este momento tan lindo, tan especial y tan feliz que nos envuelve a todos como cristianos. Así es. Con esta certeza de que no es un acto del pasado, sino que es algo que acontece todos los días en nuestra vida y que en este momento se nos presenta luego de vivir la Pascua como comunidad de fe. Bueno,
Qué maravilla que podamos empezar este programa escuchando estas palabras tan bellas. Vamos entonces a comenzar. Para esta conversación hemos traído a Jonier Aguirre. Él es el coordinador de evangelización familiar de la pastoral familiar de nuestra arquidiócesis y además es diácono permanente y acompaña muchos de los procesos de fe que vivimos dentro de la curia arquidiocesana, procesos pastorales que nos buscan acercar a este misterio. Es por eso que lo hemos invitado. Jonier, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Vale, hola Eni y hola a todos los que nos escuchan en este momento. Gracias por la invitación. Pues de mi parte ha sido muy emocionante vivir toda esta experiencia de Semana Santa que nos va marcando y va poniendo un ritmo en nuestra vida. Me parece muy bonito de que nuestra vida de iglesia y de fe no sea marcada por equipos de fútbol o por acontecimientos más bien pasajeros, es marcada por la presencia de nuestro Señor que va permeando todas nuestras realidades. Y bueno, muchas gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes. Gracias a ti por acompañarnos. Comencemos entonces, porque acá tenemos unas premisas y es que disfrutamos, sentimos y vivimos lo que conocemos. Es por eso que queremos hablar sobre la Pascua, que es una fiesta muy importante para nosotros los cristianos, que sé que muchos de ustedes oyentes disfrutan y nosotros también, porque es una celebración maravillosa que tiene muchos elementos, que tiene luz, que tiene renovación de promesas bautismales, bueno, muchas cosas bonitas, pero es una celebración que viene de muchos años, incluso de antes de Jesús. Entonces queremos escuchar un poco de ti, que sabes un poco sobre este contexto judío, sobre la Pascua, conocer de dónde viene y cómo fue su transición a cómo lo celebramos hoy nosotros los cristianos católicos. Bueno, la Pascua es un término hebreo que significa paso. Para entender la Pascua como cristianos católicos tendríamos que remitirnos a la tradición judía. ¿Por qué ellos celebraban la Pascua? Si miramos, Jesús nunca dejó de ser judío, nunca Jesús negó esa doctrina judía o esa fe que él profesaba como judío. Habría que entender de pronto, si lo pudiéramos decir de esta manera, Jesús vendría a ser un judío en el nuevo pacto, digámoslo de esta manera, la conclusión del judaísmo en el nuevo pacto. ¿Cierto? Esto sería pues para muchos un motivo de escándalo, porque diríamos, no, yo también soy judío, no. O sea, Jesús viene y lo transforma todo. Por eso es que no nos llamamos judíos propiamente, porque aquello que nos trae Jesús cambia la perspectiva totalmente de lo que tradicionalmente se conocía como judaísmo. Pero para entender lo que conocemos como Pascua, habría que remitirnos a esos inicios judíos. Es decir, ¿de dónde nace la Pascua? La Pascua nace propiamente de la experiencia que tiene el pueblo de Israel en este estado de esclavitud en Egipto y cómo a través de Moisés va a darse la liberación de este pueblo. Es ahí que en esa transición de la esclavitud a la libertad, a este acto se le llamará paso, Pascua, de la esclavitud a la libertad. Esto es una cosa muy interesante y aquí quisiera abrir solamente un paréntesis, porque no quiero entrar en el debate, pero sí dejarlo en el aire, porque lastimosamente en los ámbitos académicos se habla de que este paso no, es un mero acto simbólico. Ellos no cruzaron un mar, eso fue un charquito que se secó ahí y cuando lograron pasar, pues bueno, ahí volvió y se inundó todo y no pasó nada. Y reflexionando sobre el tema, un mero acto simbólico no cambia la vida de una nación. Un mero acto simbólico o algo pequeño no permea tanto en la historia de un pueblo. Es decir, este acontecimiento, como nosotros lo conocemos desde las Sagradas Escrituras, no fue algo pequeño, fue algo que cambió propiamente el corazón del pueblo de Israel. De ahí que cuando leemos en el texto sagrado de que no fue que se secó un charquito, un río, sino que vemos que el agua se parte en dos y que hacían murallas al lado y lado, vemos efectivamente la fuerza y el poder de Dios actuando precisamente para la liberación de este pueblo, ¿cierto? Siempre he pensado de que es según el Dios que nosotros
cada uno defendemos. Si mi Dios es un Dios pequeñito, voy a creer que sí, eso era un charquito, algo que se secó. Pero como defendemos que es un Dios poderoso, sabemos que efectivamente sí sucedió tal acontecimiento. ¿Cómo lo sabemos? Por fe. Aquí no queda de otra. Es confiar en lo que Dios ha hecho en la historia de nuestro pueblo, de la historia del pueblo de Israel. Para continuar, yo quisiera decirles algo más. Vemos la necesidad de Dios constantemente de querer tener una intimidad con su criatura. Vemos cómo inicia primero en querer tener una relación con una pareja, con Adán y Eva. Le ofrece todo, le ofrece el paraíso, le ofrece todas sus dádivas, todas sus bondades. Pero aún así, esta pareja decide actuar a espaldas de Dios, a no confiar, a no obedecerle a Él. Entonces, empieza primero una relación con una pareja. De ahí viene una relación con una familia, con Abraham. Un par de ancianos que no podían tener hijos, pero aún así Él le promete una descendencia a esa familia. Y de ahí nace Abraham como patriarca, Isaac como hijo, Jacob como un nieto. Es decir, quiere tener una relación ya no solo con una pareja, sino con una familia. Y de ahí volvemos a mirar cómo en Moisés ya no quiere tener solo una relación con una pareja o con una familia, ahora la quiere tener con un pueblo. Más adelante, haciendo un poco de spoiler, vamos a descubrir que va a querer tener una relación, pero ya no con un pueblito, sino con el mundo entero, que la vamos a ver con Cristo. Ese va a ser como el crescendo, así le dirían en música. En música, cuando hay esas situaciones donde van entrando instrumentos, que primero entra un pianito, después va entrando el bajo, después entra una vocecita y todo, y va creciendo esa introducción, y al irse agregando instrumentos de música, eso se le llama crescendo. Así vemos ese proceso de Dios. En la iglesia o en el estudio de las Sagradas Escrituras, vemos cómo es una revelación progresiva. Revelación, y fue una revelación que se va dando con el tiempo, cómo va creciendo esta revelación. Entonces, en este tema propiamente, vemos cómo Dios quiere tener una relación con el ser humano, desde una pareja, una familia y una nación. Cómo esto lo lleva a su vez al pueblo de Israel. Y cómo con el clamor del pueblo de Israel, porque Él escucha cómo el pueblo de Israel se queja en su esclavitud, lo va a sacar de allí. Lo va a sacar de allí. El pueblo de Israel comienza ese peregrinar. Moisés llega, que es una cosa rarísima, o sea, esto me rebasa, es porque Moisés precisamente está huyendo del faraón. Moisés no está allí, me atrevería a decir, no porque quiere. Él viene a tener una experiencia profunda con ese Dios que él no conoce. Él le dice, ¿usted quién es? Y él le dice, diles que yo soy el que soy. Él vuelve a quedar como condorito, plop. Gringo. Sí, porque ¿cómo así que usted es el que es? Porque, y Dios con la expresión de yo soy el que soy, tú les tienes que decir, es que no hay nadie más. Tú me estás preguntando, de todos estos dioses, ¿quién eres? Claro, viene de una formación, de una cultura egipcia, donde hay un dios para el río, un dios de la fertilidad, un dios del cultivo, de todos estos, ¿cuál eres tú? Y Dios le responde, no, diles que yo soy el que soy. Es que no hay nadie más, yo soy el único. Dicen que, hablando un judío, no recuerdo esta referencia, pero decían que preguntándole a un judío, ¿qué es ese yo soy el que soy? Él diría, yo soy el eterno. Es como lo más próximo al yo soy el que soy. Es que no hay nadie más. Entonces, teniendo claro esto, recordemos que Moisés, pues para no extendernos mucho, pero Moisés sale huyendo del faraón porque terminó por allá en esas acciones impulsivas de Moisés, pues termina asesinando a alguien, termina asesinando a un egipcio, tiene que huir porque lo van a matar, y es en un desierto, pastoreando animalitos. Imaginémonos por un momento qué cosa más aburrida. No sé si los oyentes conocerán estos animales de rebaños de ovejas y de cosas, pero son animales exageradamente calmados, o sea, no hay nada de aventura allí. Entonces, en un desierto con piedras y con rocas, cuidando animales, es en esa quietud donde él descubre una zarza que arde y no se consume.
Aquí hay una primera enseñanza muy interesante y es porque es en la quietud o en el momento de adversidad donde realmente tenemos experiencias fuertes con Dios. Es por eso que es bueno en esos momentos de álgidos de nuestra vida hacer un alto en el camino y decir, bueno, Dios, ¿qué me está queriendo decir con todo esto? ¿Qué me está mostrando? Y a mí me causa gracia y también temor y temblor, porque es allí donde usted, reconociendo a Dios, te va a mandar a hacer cosas. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar para que liberes el pueblo de Israel. ¿Qué? ¿Pero cómo así? O sea, yo estoy saliendo de allá porque me van a matar. ¿Cómo así que me vas a mandar a liberarlos? Una cosa impresionante. Y bueno, ahí pasa de todo. O sea, a los que les guste las cosas de aventura y cosas geniales, van a encontrar en el Éxodo de todo esto. Porque allí él va, no le creen, mandan las plagas de Egipto, el faraón se le endurece el corazón como una roca. O sea, el tipo está terrible, o sea, no hay forma de salir de allí, pero aún así Moisés lo logra. Adelantándome un poco a todo esto, porque no quiero entrar en el detalle de todo lo que acontece en ese diálogo del faraón con Moisés, pero sí vemos cómo yo sí me quiero centrar es en el corazón del pueblo liberado, porque lo logran hacer, oye, increíblemente, logran sacar al pueblo de allí. Uh-huh. ¿Saben qué era lo único que le pedía? Moisés ni siquiera pedía que lo liberaran. Moisés lo que pedía era, deje salir a mi pueblo a que adore a Dios. Era la única acción. O sea, ellos van a seguir trabajando para usted, ellos van a seguir aquí, déjelos. Y aún así el faraón no lo dejó hacer. De ahí, al ver que no podían rendirle adoración al verdadero Dios, al único Dios, al que se le había revelado a Moisés, alrededor de esta acción es que Moisés, listo, no los quiere liberar, entonces yo los voy a liberar. Pues obviamente de parte de Dios. Lo saca. Y aquí empiezan varias cosas muy interesantes que acontecen con este pueblo. Vamos a ver que ellos son liberados. En el camino se van a encontrar con un gran obstáculo. Frente a ellos, para alcanzar la libertad, se van a encontrar el mar. Un gran obstáculo, un gran impedimento. De aquí, ¿cómo avanzamos pues? No podemos hacer. Es un pueblo que eran de cultivadores, gente que sembraba cosas, gente que trabajaba la artesanía, pero de pescadores no tenían nada, de conocimiento del mar no tenían nada. Es decir, nos vamos a enfrentar a la dificultad de las dificultades. Es decir, vamos a estar con algo totalmente desconocido. Eso es una cosa terrible. Que pase en la vida del cristiano tal cosa. Uno dice, Señor, tú me vas a mandar a hacer esto que yo no conozco, que o sea, es decir, eso es algo que es totalmente nuevo para mí. Y Dios te dice, sí, claro, eso te voy a mandar a hacer. Eso es muy fácil decirlo. Y se enfrentan pues a esta realidad que llegan al mar, no tienen cómo cruzarlo, y en vez de orar, en vez de viendo todas las señales que vieron cuando fueron liberados de Egipto, en vez de esto comienzan a renegar. Y le dicen a Moisés, si me permiten, les voy a leer directamente del texto sagrado lo que este diálogo dirá con Moisés. Y lo encontramos en Éxodo 14, versículo 11. En Éxodo 14, versículo 11 encontramos esto. Dice, y dijeron a Moisés, ¿acaso no habían tumbas en Egipto para que nos hayas traído a morir al desierto? ¿Qué has ganado con sacarnos de Egipto? O sea, el mismo pueblo que había sido liberado se está quejando precisamente por traerlos a morir al desierto. Aquí vemos cosas muy bonitas porque esa es la vida del cristiano. La vida del cristiano es eso. Dios sacándonos del pecado y yo amarrado allá de lo cual Dios me quiere sacar. Dios tratando de quitarme el vicio y yo procurando volver a Él. Dios tratando de quitarme el fango y yo quejándome porque me está quitando ramas y piedritas que me estorban. Esa es la vida del cristiano. Y ahí vemos pues la gran proeza. Vemos que Dios le dice, no, golpea el mar con tu bastón y se abrirá. Y aquí vemos esa gran señal. El pueblo de Israel pasa, que aquí, ahorita lo decías, vale, al empezar el programa, ¿cierto? Que en la misa pascual recordamos el bautismo, recordábamos otras cosas, la resurrección, el fuego, ¿cierto? Aquí encontramos un signo bautismal, porque es a través del mar, a través del agua, el pueblo entra como esclavo.
pero sale libre. Es un signo bautismal. El cristiano entra como alguien pecador, pero sale liberado del pecado. Qué bello. ¿Cierto? Ese es un texto bautismal, que lo vemos aquí plasmado en las Sagradas Escrituras. A ese acto es lo que le llamamos paso. Todo esto que les acabo de decir, precisamente para explicarle qué es la Pascua. La Pascua es precisamente alrededor de este gran acontecimiento, el paso de la libertad, de la esclavitud a la libertad, del pecado a la gracia, del pecado a la gracia de Dios, ¿cierto? Voy a tocar otros elementos, pero quisiera como saber si existe alguna pregunta o inquietud al respecto de lo que hemos desarrollado hasta el momento, ¿cierto? Yo creo que por ahora me parece que es muy claro, y creo que, bueno, no sé si nuestros oyentes, pero yo me he hecho la imagen de todo lo que Junior nos está narrando, porque siento que de esa manera vamos creando como esas ideas que se nos van quedando. Además, como que me entusiasma pensar que todo lo que estamos viviendo hoy y la resurrección que vivimos hoy, que como nos decía Monseñor Ricardo, no es un acontecimiento del pasado, sino que acontece cada año y de hecho cada día en nuestra vida, es también el reflejo de una historia que traemos, y una historia incluso antes de Jesús. Entonces como que eso me parece muy lindo, y cómo nos vamos conectando con la historia de un pueblo que nos representa, y cómo la Cuaresma nos plantea un poco este desierto, cómo nos lleva un poco a esto, y cómo también la resurrección nos lleva a ese estar de la otra orilla y mirar hacia atrás el mar que hemos atravesado. Justamente con lo que dice Vale, pienso mucho creo, o al menos para mí lo ha sido de esa manera, a veces como cristianos católicos nos cuesta un poco como llevar a nuestro corazón o entender un poco las escrituras, sobre todo el Antiguo Testamento, lo vemos como algo precisamente muy lejano. A veces centramos, y está bien, en toda nuestra experiencia en el Nuevo Testamento, pero qué lindo es irnos a esa historia, a esa tradición, y entender que pues Jesús no simplemente llegó de la nada, no viene con una tradición, como bien lo dijo Jonier, que me parece precioso, esa tradición judía, eso que en lo que él creía, que él no venía a abolirlo, no venía como a eliminarlo, sino que justamente vino a reconfigurarlo. Y me parece muy bello que nosotros también pongamos pues nuestra mirada en esas tradiciones, de dónde vienen muchos de los signos, muchos de los momentos que nosotros hoy vivimos. Lo hemos mencionado ya anteriormente en ese espacio, pero en otros programas y con Vale. No es algo que simplemente se nos ocurrió y que nos lo inventamos y que es una creación del hombre. No, es una tradición histórica que hemos venido reconfigurando, y que con los ojos puestos en Cristo pues vamos entendiendo de una manera más profunda. Entonces me parece muy bello. Así es. Miren que en este trasegar del pueblo de Israel, ellos, yo que me atrevería a decir, el evento pascual es un abandono total a la misericordia de Dios. Es un abandonarse y decir: Señor, haz conmigo lo que quiera, úsame como quiera, moldéame como quieras. O sea, es básicamente eso. Porque de cierta manera el resistirnos a esa voluntad de Dios hace que nuestro caminar sea andar en círculo, lo que hizo el pueblo de Israel 40 años, y precisamente es eso. Miren, el pueblo de Israel seguía avanzando, les hablaba de una queja: nos trajiste aquí a morir, pues. Entonces, y cogió Moisés y les abrió el mar. Y más adelante van a pasar hambre. Entonces nos trajiste por aquí a morir, sabiendo que allá comíamos cebollas bien rico, porque lo dice el texto sagrado que comían cebollas. Entonces, él allá en el desierto clama a Dios, eso lo encontramos en Éxodo 16:3, y clama a Dios, y Dios les manda maná en el desierto, el maná en el desierto. O sea, les dice: coman, pero no guarden nada para el otro día, porque se les va a dañar. ¿Y saben qué hace el corazón? ¿Saben qué hace el pueblo? Se ponen a guardar cosas, y se les podría todo eso. Muy propio. Era muy necios somos. Qué necios somos. Porque Dios te dice algo. Me hace acordar como con los niños o con mis hijos: no meta el dedo ahí lo metió.
No se meta con ese muchacho, pues se metió con el muchacho. No haga eso con esa muchacha, pues con la muchacha lo hizo. O sea, es decir, el corazón del ser humano está haciendo constantemente lo contrario. Nuestro Señor le decía, vean, miren, a nuestros padres, a Adán y Eva, a mí me encanta la figura porque yo me lo imagino nuestro Señor mostrándoles el paraíso. Por un momento pensemos en ese paraíso. O sea, para mí eso es una maravilla. Usted ve todos esos animales, vea, todo eso es suyo. Hasta donde le alcanza la mirada a esas montañas, eso es suyo. Usted ve esos ríos, todo eso es suyo. Pero vea, este árbol no se lo vaya a comer. Solo este. No Solo más. este, pero lo demás es suyo. Y allá cayeron a comerse de ese arbolito porque no tenían mirada en otra parte. O sea, hay algo en el ser humano que lo va moviendo también desde la libertad a tomar decisiones y erradas, ¿cierto? Aquí vemos cómo Dios le dice, coman del maná, pero no guarden nada. Y es decir, ellos comenzaron a guardar cosas. Esa es la necesidad del ser humano, pero Dios asistiéndolo en ese peregrinar, en ese paso. Más adelante les va a faltar el agua y Dios también les va a proveer de agua. Los va a proveer de agua. Yo quisiera resaltar algo y es que sé que hay un psicólogo, se me escapa, no sé cómo se llama, pero el ser humano es el eterno insatisfecho. Así es. El eterno insatisfecho, nada es. Y reflexionando sobre el tema, yo hago esta reflexión en las comunidades donde estoy. Y cuando uno está pequeñito, uno dice, yo cuando sea grande voy a ser feliz. Total. Y llegamos a grandes y no somos felices. Total. No, es que va a ser cuando nos graduemos del colegio que vamos a ser feliz. Y llegamos y nos graduamos. No, es que va a ser cuando consigamos trabajo que vamos a ser feliz. Es cierto. No, cuando consigamos el novio, la novia es que vamos a ser feliz. Cuando nos casemos vamos a ser felices. Cuando tengamos hijos vamos a ser felices. Cuando tengamos una casa vamos a ser felices. Cuando tengamos una profesión vamos a ser felices. Y es la felicidad constantemente alejándose de nosotros, porque esto hablará de que ese vacío de eternidad solo lo puede llenar alguien eterno. El vacío que hay en nuestro interior, de ese amor, esa necesidad, solo podrá ser llenado de algo eterno. De ahí que lo podemos buscar en las drogas y a todos los que nos están escuchando en este momento. Tú puedes estar buscando saciar tu vacío con cualquier tipo de vicio, pero ahí no lo vas a encontrar. Eso no lo va a saciar. Puedes estar buscando saciar tu vacío con un hombre, con una mujer, ahí no lo vas a encontrar. Puedes estar buscando saciar tus necesidades con cualquier tipo de cosas, pero todas aquellas son perecederas. Solo Dios, aquel que es eterno, podrá saciarte. Solo Dios. O sea, estamos en este peregrinar, pero tú eres pensando cómo almaceno, cómo acaparo, cómo adquiero cosas, sabiendo que todo eso está sometido a corrupción. Lo único que te debe bastar es el hoy, el aquí y el ahora. Dios que se te presenta como un salvador, como alguien que te lo da todo. Yo quisiera, como recopilando todo este panorama que les he ido trayendo, es que alrededor de la adversidad surgen cosas muy bonitas. Es en medio de todas estas problemáticas que surgen las tablas de la ley de Dios. Unas leyes que van a ir marcando serán esa brújula para el pueblo de Israel, cómo comportarse. Amarás a tu prójimo, honrarás a tus padres, no matarás, no robarás, en fin, todo lo que compete a las tablas de la ley. Todas estas tablas, lo que es las tablas de la ley, el maná en el desierto, la vara de Aarón, todos estos signos con los que Dios se manifestó, Dios da una orden, que los guarden como testimonio de que Él asistió precisamente al pueblo de Israel. Y sí quisiera leérselos, porque miren lo que dice, es Éxodo 25:2. Vamos a mirar qué es lo que dice Éxodo 25:2, porque quedará como testimonio de esta presencia de Dios en el pueblo de Israel. 25:22. Y dice así: allí me encontraré contigo para darte mis órdenes. Bueno, me va a tocar leerlo desde más antes. Desde el 21. Estarán de frente el uno al otro y sus caras mirarán hacia el lugar del perdón. Están hablando de los querubines que están en la tapa del arca de la alianza. Pondrá sobre el arca
lo pondrás sobre el arca y pondrás dentro de ella el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo para darte mis órdenes referentes a los hijos de Israel. Te hablaré encima del lugar del perdón, de en medio de los 2 querubines puestos sobre el arca del testimonio. Esto suena un poquito enredado, pero está hablando del arca de la alianza, que tenía una tapa que la decoraban 2 querubines. 2 querubines. Y estos 2 querubines sencillamente eran este recuerdo de que Dios había asistido al pueblo de Israel con las tablas de la ley, en maná en el desierto y la vara de Aarón. Pero hay algo que me llama mucho la atención, y es que él le dice, allí me encontrarás. Dios promete que en este lugar santo se va a encontrar con este sumo sacerdote y lo va a seguir guiando. ¿A qué se les parece este lugar, esta arca en la cual él se encuentra con el pueblo? ¿Cierto? Nosotros como en este nuevo pacto, ¿a qué se les parece esta experiencia? ¿A Jesús? A Jesús, Ujú. al Santísimo, ¿cierto? A su Al presencia. Sagrario. Cada vez que nosotros tenemos una dificultad, un problema, remitirnos al Santísimo. A mí me cuesta mucho ver cómo nos comportamos nosotros en el templo. ¿Saben cómo nos comportamos? Como completos desconocidos. ¿Qué pensarían ustedes o los oyentes si yo me presentara en su casa y sin decir nada me sentara en la sala de su casa? Cuando usted sale por allá, no sé, en chanclas, en pijama, y me ve sentado ahí en la sala de su casa, ¿usted qué diría? ¿Este qué hace aquí? ¿Quién le dio las llaves? ¿Cómo así que no saluda? ¿Cómo así que no toca, no avisa? Que no se anuncia. No se anuncia, ¿verdad? Ajá. Llegamos a la casa de nuestro Señor y ni siquiera, Señor, estamos aquí delante de tu presencia para ofrecerte esta semana de trabajo. Vengo con tiempo a esta Santa Eucaristía para exponerme mis dificultades, mis problemas, para darte gracias por todo lo bueno que me das. Pero no, uno llega allá, se sienta y no hace nada más, no se expone delante de la presencia de Dios. Este texto nos muestra cómo Dios se manifiesta en estas promesas que Él nos hace. Yo he prometido quedarme en el pan y en el vino. Y nosotros pasamos como completos desconocidos en su casa. Esto sería algo muy interesante que pudiéramos desarrollar al respecto, pero que Dios se va a manifestar ahí como lo hacía en el Arca de la Alianza. Antes de avanzar a lo que sería la Pascua en el nuevo pacto, no sé si hay algo para decir al respecto o avanzamos de una vez al del Nuevo Testamento. Yo solo quería como que me hizo mucho sentido el por qué en esta celebración de la Pascua leemos 7 lecturas, 7 salmos y repasamos toda la historia del pueblo de Israel. Cobra tanto sentido, por lo mismo nosotros le hemos dedicado la mitad del programa, un poco más, a entender de dónde viene, y para nosotras estoy absolutamente segura que también ha sido una revelación encontrar que aquel pueblo manifestó todo su sentir, y por eso tenemos libros en la Sagrada Escritura con los cuales nos sentimos profundamente identificados, porque es un sentir que es muy humano, es muy común, que llega a nuestro corazón. Y hoy la Pascua que celebramos y la forma en la que nos sentimos conectados con esto cobra mucho sentido precisamente porque hubo un pueblo que lo vivió. Hubo un pueblo que caminó, que conoció y se permitió conocer un poco y de a poco más a ese Dios Padre, que en ese momento creo que no se atrevían ni siquiera a llamarlo Padre, pero qué lindo es verlo de este modo, y como que me hizo mucho sentido la ceremonia que vivimos el pasado sábado de la Pascua, y por qué nos hablan tanto de Israel, porque leemos, tenemos lecturas del Éxodo, porque nos vamos hasta el Antiguo Testamento tan antes para poder comprender qué significaba. Justamente en ese sentido, yo escuchando a Vale, escuchando a Jonier hablar sobre toda esta historia, pienso y obviamente dentro de la ceremonia, cuando entramos en ese sábado, en esa vigilia, a esos textos que, como bien lo dije hace un ratico, a veces se nos hacen un poco lejanos. Ahí en cada uno de esos momentos se me hace muy bello ver la promesa, ver
como bien lo dijo Jonier ahorita, la alianza. Esa alianza y esa promesa que no se ha roto, nunca se ha roto. Que Dios sigue siendo ese Dios que provee, ese Dios que da, que se da por completo a su pueblo, a su criatura, pese a la duda, pese a las quejas, pese a esa forma tan particular que tenemos de alejarnos, aunque Dios está ahí siempre dándose a nosotros. Entonces es muy bello encontrar esa característica tan particular de Dios de siempre tener esa promesa y mantener esa promesa con su pueblo y entender que no se ha roto nunca, que sigue estando ahí y que se renueva permanentemente con cada uno de nosotros, y que en estas ceremonias y en este momento de nuestra historia podemos de nuevo poner nuestra mirada allí y encontrarnos ante esa promesa de Dios que dice: aquí estoy, sigo saliendo en tu búsqueda, porque también hay esa figura de Dios siempre busca, Dios siempre va, Dios no necesita, es más, no es tu acción, es la acción de Dios que sale en tu búsqueda, y eso me parece precioso, y lo vemos justamente acá. Dios en toda esta historia, pues Dios siempre va en búsqueda de su pueblo, Dios responde a la necesidad de su pueblo, y hoy seguimos recordando esa característica tan bella de Dios. Y yo solo quería decir una cosa, y es que pues como que me lo imagino mucho, como, ay, de nuevo, no puede ser, de verdad. Otra vez. Pero es muy creativo. Total. O sea, como que me parece lindo pensarlo como: tienes hambre, ten tu maná, pero no lo guardes, lo guardaron, ay, bueno. Tienes sed, sació tu sed. Pues y como esa creatividad que hasta hoy en nuestra vida cotidiana aparece de maneras inexplicables, me abraza mucho el corazón esa certeza de un Dios creativo que no se cansa de decir: aquí estoy. Es algo muy bonito, vale, lo que dice Eni, porque de cierta manera alguna vez escuché que esto que voy a decir estaba mal dicho, pero me parece que grafica muy bien lo que se quiere. O sea, más allá de querer decir o de menguar la fuerza de Dios, pero lo dicen de esta manera. O sea, Dios, ¿qué necesita de nosotros? O sea, o sea, si nos ponemos a pensar, nosotros le ponemos velitas a nuestro Señor, pero Él es la luz. Total. ¿De qué le servirían unas velitas? Nosotros le colocamos flores, pero Él es el hacedor de las flores. O sea, ¿de qué le sirven esas flores? En esencia, todos aquellos signos que le colocamos son para nuestro deleite, o son para nuestra catequesis, o la forma de poder acercarnos al misterio, ¿cierto? En esencia somos los directos beneficiados de aquello. Pero le escuchaba a alguien, que era lo que alguien me decía: yo creo que eso está mal dicho, porque Dios es el eterno mendigo. Ay, qué lindo. ¿Y saben qué mendiga? Tu corazón. Mendiga tu corazón, anhela profundamente tener intimidad contigo. O sea, aquel que es el hacedor de todo, que no necesita absolutamente nada, muestra una gran docilidad hacia el corazón del ser humano. Lo anhela profundamente. Entonces, de pronto, decir mendigo, yo pienso que es la parte que nos choca. Claro, obvio. Pero sí vemos una gran necesidad de parte de Dios de anhelarlo a cada uno de nosotros. Hay un gran problema con el pecado, y es aquí donde entra Cristo en la historia. Porque desde el momento en que el ser humano quiere voluntariamente, libremente apartarse de Dios, daña, rompe la relación con Él. Es decir, ya no hay manera de volver a ingresar. ¿Cómo lo entendemos? Vamos a tratar de graficar esto que les voy a compartir. Dios es todo bondad, todo pureza, todo dulzura. Y cómo su criatura entra en el pecado, se aparta de él, se mancha de esta corrupción. ¿Cómo volvemos esta mancha a que se incorpore a aquel que es puro? ¿Cómo hacemos que este que está manchado, que es impuro, vuelva a entrar donde está el que es todo bondad? O sea,
por las propias fuerzas del ser humano ya no hay manera de volver a tener esa comunión con Dios. No hay manera de volvernos a aproximar con Él, porque su esencia nos repele. Su esencia nos repele. Aquí es donde entra Cristo en la historia de la salvación. Cristo viene, se hace hombre, porque aquí hay algo muy interesante, y es, si Dios no se hubiera hecho hombre, nosotros tendríamos una excusa para Él. ¿Qué va a saber usted Total. de qué es ser un ser humano si usted nunca ha sido un ser humano? Total. Le hubiéramos podido decir eso. Con Cristo en la historia ya nos quitan esa opción. No Porque ya tenemos nos excusas. muestran, porque Cristo nos dice, miren, ustedes dicen que no es posible, pero yo me hago hombre y puedo vivir sin pecar. Y puedo vivir obediente a Dios. Y puedo vivir dócil a la voluntad de Dios. O sea, Él nos muestra un camino a seguir. Con Cristo que nos muestra ese camino a seguir, podemos nuevamente aproximarnos a ese encuentro pleno con Dios. De ahí que esa transición del pecado a ese encontrarnos con Dios, a eso le llamamos la Pascua de la Resurrección. Ujú. Y aquí es donde lo quiero conectar con lo que hemos celebrado, la Pascua de la Resurrección de Dios. Ahora ya no es una Pascua de la libertad aquí en esta tierra de cosas materiales, te saco de la esclavitud para traerte a la libertad. Ahora te estoy sacando del pecado, de ese ser que se ha vuelto nada, con todas sus pasiones, con todos sus caprichos, con todos sus problemas, y que ahora quiere ser purificado dócilmente para incorporarse a esa realidad de Dios, ¿cierto? De ahí que a eso le llamamos que Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el paso de la muerte a la resurrección, de la muerte del pecado a la gracia eterna de Dios, ¿cierto? Eso es una cosa que trasciende, no pretendo de pronto develar un misterio en un programa radial, porque eso lo sabremos en la eternidad, pero sí podemos saber que con Cristo como nuestro ejemplo podemos aproximarnos a ese encuentro con Dios. Cristo muere para purificarnos. Cristo precisamente nos enseña para restaurar nuestra relación con Dios. Relación con Dios. No es un Dios lejano, es un Dios cercano, un Dios que añora profundamente cada uno de nosotros. Eso es hermoso. Eso no lo vemos ni siquiera en las otras culturas. Si ustedes miran, por ejemplo, los dioses de otro tipo, de los griegos, en fin, de todas estas culturas, son dioses que todavía tienen características muy humanas. Este dios le robó la mujer a este le robó esta cosa, este le tiene envidia a este. O sea, tienen esas características de debilidad del ser humano. Eso no lo encontramos en el Dios de Israel. Es un Dios que es dador de todo, que se dona, que añora precisamente a bajarse hasta nuestra altura para alcanzarnos. Ese es el gran misterio de nuestro Señor Jesucristo, hacerse uno como nosotros y volvernos la esperanza para mostrarnos a través de la cruz el camino para encontrarnos otra vez con el Padre. Esa relación que se había roto en Adán y Eva, la queremos restaurar en Cristo, en la cruz, y con su sangre ser purificados para poder tener intimidad con Dios. A mí esto generalmente suele conmoverme mucho porque siento que nuestra fe es, no sé, es como que me aborda de tantas maneras que suele dejarme sin palabras, pero quiero con esto contar una anécdota que conversaba hace un tiempo con una persona y era que me decía, qué difícil explicar nuestra fe cuando entran a un templo y encuentran a nuestro Dios muerto. Y para mí era tan difícil porque yo decía, pero si es amor. Uh-huh. Y decían, ¿cómo le vas a explicar a alguien que no sabe, nunca lo ha experimentado, que el Dios al que yo le rezo está muerto? Y no sé, como que me mueve mucho el corazón precisamente porque en la explicación que intentábamos dar a esa persona, como que reafirmábamos que nuestra fe no se fundamenta en la muerte en la cruz. Nuestra fe se fundamenta en lo que sucedió 3 días después. Totalmente. En que en ese
en esa cruz Jesús estaba siendo coronado, pero porque triunfó sobre la muerte. Y nosotros volvemos ahí porque es el acto de amor que conmueve hasta las entrañas. Ver a ese Dios, sí, un Dios muerto, pero un Dios que se hizo hombre para morir por nosotros. Claro, uno necesita más catequesis para simplemente entrar a un templo y reconocer que ese Jesús está muerto. Uno necesita la Eucaristía para reconocer el misterio. Pero la Pascua es eso, la Pascua es darnos cuenta que nuestra fe no se fundamenta en la cruz solo por la muerte, sino en la cruz como medio de triunfo de ese Jesús, de ese Dios que supo sobrepasar la muerte y mostrarnos que en Él tenemos una vida nueva. Es algo que me conmueve y, como lo decías, venir como que luego imagino a ese Dios diciendo, bueno, ¿qué hacemos ahora entonces para que ellos entiendan que yo estoy? Y en ese intento de buscar y buscar, hacerse hombre, pues como que, pues su lógica no es la nuestra, total, su lógica no es la nuestra, pero uno sí pregunta, ¿qué necesidad tenías tú de hacerte como nosotros para mostrarnos en una cruz que eres todo y lo sabes dar todo sin dejar nada? Uf, a mí eso me mueve mucho, me pone los pelitos de punta. Hay un libro, con todo lo que dice Vale, que estoy absolutamente de acuerdo, un libro que tengo en mis manos en este momento, me ha cambiado mucho la perspectiva justamente de la forma en la que veo mi fe específicamente. El libro se llama Convertirse a la alegría y es de un escritor italiano que es teólogo, se llama Paolo Curtas. Y les voy a leer un pedacito, que es justo lo que Vale está, es muy cercano a lo que Vale está diciendo. Dice: si buscamos a Jesús muerto, amigos, nos equivocamos de dirección. Me pregunto si la ausencia de Dios, que muchas veces lamentamos, no está ligada al hecho de que buscamos a un Dios muerto y no a un Dios vivo. Nos dirigimos a Él la mayor parte de las veces en caso de una necesidad dolorosa. Casi nunca escucho una oración como esta. Dios mío, escúchame, realmente me he enamorado y todo lo veo color de rosa. Estoy lleno de alegría por mi niño que está naciendo. Hoy finalmente me siento bien. ¿Quieres alegrarte conmigo? Con mucha frecuencia, el Jesús en quien creemos está muerto. Y nosotros creemos que le agradamos cuando seguimos llevándole ungüentos para embalsamarlo. Jesús está muerto cuando lo mantenemos fuera de nuestra vida. Muerto si permanece encerrado en los sagrarios de las iglesias sin salir por la calle con nosotros. Está muerto si su palabra no rompe el mar de hielo que sofoca nuestro corazón. Está muerto y sepultado cuando la nuestra es una religión sin fe, una pertenencia tranquila a la cultura cristiana sin que el fuego de su presencia contagie nuestra vida y la alegre. Está muerto si la fe no cambia nuestra economía, nuestra política. Está muerto cuando nos aferramos a nuestras posiciones como católicos y olvidamos que somos seres humanos. Entonces, está muerto de verdad. No, Jesús no está muerto, está vivo, está reanimado. No está vivo en nuestro pensamiento, no, sino que realmente está resucitado y está presente. Ya lo creamos o no, ya nos demos cuenta o no. Yo creo que es la absoluta certeza de que ahí cobra sentido todo, que Jesús se hizo carne para hacernos también resucitar con Él. Lo decía Monseñor Ricardo al inicio, es que no acontece solo en Él, no solo observamos el misterio de la resurrección en Jesús, sino que nos invita. Por eso compartimos la mesa con Él, por eso compartimos la palabra, porque nos invita a compartir ese misterio con Él.
Vamos llegando al final de este programa y nos entristece porque yo creo que nos ha invadido el espíritu de la Pascua de una manera muy hermosa, desde la comprensión que hemos tenido del pueblo de Israel y cómo lo sintió, cómo entendemos este paso del desierto hacia la libertad, de la esclavitud, hacia sentirnos libres, y ya esta muestra hermosa de Jesús como muestra plena de esta fe. Jonier, ¿qué podemos dejarle a nuestros oyentes para que el resucitado lo dejemos aparecer y calar en el corazón todos los días? Queridos oyentes, pues concluyo con esto. La corona del pecado es la muerte. La corona del pecado es la muerte. O sea, el gran triunfo del pecado es incorporar en la naturaleza de cada persona la muerte. Pero el triunfo, el premio de nuestro Señor es la vida eterna. O sea, es totalmente lo contrario. Y aquí quisiera, decirles, abandónense en Dios, porque la necedad del pueblo de Israel no ha cambiado en nosotros. Seguimos siendo los mismos. Uno dice, este pueblo sí es incrédulo, ve a Judas cómo era, ve a Pedro cómo era de terco, ve a todos estos personajes que nos acompañan en la palabra. Y uno dice, ellos, pero en esencia todos somos iguales, la naturaleza humana está ahí. Pero si hay algo que podemos dejar de trasfondo es el abandono total a la misericordia de Dios. Y a todos los que nos escuchan hoy, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Solo hay uno que Él no puede perdonar, y es el que tú no quieres que Él perdone. Porque Él no puede actuar en un corazón que libremente se rinda a Él. Entonces, no podemos ser mezquinos en la forma de pedirle, Señor, tú puedes cambiarlo todo. Hay unas veces uno escucha a gente que dice, yo ya no le pido nada al Señor porque Él debe estar muy ocupado. Sí. ¿Será que el dueño del tiempo no tendrá tiempo? Total. Es decir, abandónate en Él, dile las cosas que piensas. Nada hay que Él no pueda realizar en tu vida. Nada hay que Él no pueda transformar en tu ser. Esa es la verdadera Pascua. Acéptalo a Él en tu corazón, en tu vida, para que Él transforme y lo llene todo. Lo que decíamos ahora, solo la necesidad, aquella necesidad que nadie puede saciar, solo Dios la puede saciar de eternidad. ¿Eternidad de qué? De amor. Con ese mensaje profundo de amor que hoy nos abraza el corazón en este programa, vamos llegando al final. Hoy no tuvimos un santo de esperanza, porque qué más que Jesús, que fue la esperanza misma, mostrándonos con la resurrección que estamos salvados para el corazón de Dios. Así que muchísimas gracias a ustedes, oyentes, por quedarse hasta este momento. Les recordamos que estamos siempre dispuestos a comunicarles todo lo que acontece en nuestra iglesia en Medellín, a través de nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok como ARQ Medellín 1, en Facebook y YouTube como Arquidiócesis de Medellín. Y una noticia de Pascua que nos tiene demasiado felices. Sí. Ya este programa lo encuentran en YouTube, ahí lo podrán encontrar, estaremos muy felices. Perdón, en Spotify, en YouTube ya lo encuentran. Ajá. Pero en Spotify ya estamos, así que los esperamos ahí para escucharlos con todo el amor. Y como siempre, pues nuestros canales abiertos para que ustedes nos cuenten qué quieren escuchar, qué conversaciones, o si quieren ser uno de nuestros invitados, también será maravilloso tenerlos aquí y conversar sobre esto tan lindo de ser iglesia. A ustedes infinitas gracias. Mi Vale, a ti siempre por tu alegría, por tu compañía, a Jonier por permitirnos este espacio tan hermoso, a todos los que se quedaron hasta este momento, a los que nos escucharán a través de las plataformas, a los que lleguen a nuestra familia de Spotify, a todos de verdad gracias, porque realmente por ustedes es que este espacio se realiza, para que juntos sigamos construyendo nuestra iglesia y aprendamos día a día de esta alegría del resucitado que nos invade y que nos llena el corazón. De verdad que ha sido un programa muy especial y esperamos entonces encontrarnos en una próxima ocasión. Este programa fue hecho por la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones, desde el máster Eric Torres, desde la mesa Eni Ramírez y Valentina Vélez quien les habla. Bendiciones para todos.